Bueno, buenos días para los que están en América Latina y el Caribe, como es mi caso. Buenas tardes para los que están en Europa. Es un placer para mí estar en el ID Foro 2020. Os felicito porque verdaderamente creo que el evento está yendo súper bien. Creo que el nivel de las ponencias ha sido excelente. Creo que una de las desventajas de estar en esta época del COVID-19 es que no podemos tener estos eventos presencialmente y perdemos toda esa fase quizás de networking y del contacto físico que tan interesante es, pero la parte positiva es que bueno, pues las personas tienen más disponibilidad y bueno, pues se pueden organizar eventos en los que, como decía, el nivel es tan alto, ¿no? Así que muchísimas gracias a la gente de ID Foro, a Gertrudis y a todo el equipo por invitarme. Para mí es un placer ser uno más en esta semana. Me oigo con un poquito de eco, no sé si soy yo o hay alguna otra cosa abierta. Avisadme si tengo que modificar algo en mi audio o mi vídeo. Pero bueno, mientras tanto voy a empezar. Básicamente os voy a hablar de la identidad digital autosoberana. Nosotros hemos publicado recientemente un libro que cuenta o introduce el tema de la identidad digital autosoberana, que es lo que voy a cubrir en la primera parte de la presentación, y después hablaremos un poquito sobre proyectos que se están llevando a cabo ya en América Latina y el Caribe. Como introducía Gertrudis, mi nombre es Marcos Allende López, yo soy el Technical Leader and Coordinator de LACCHAIN, que es la Alianza Global para el Desarrollo del Ecosistema Blockchain en América Latina y el Caribe, que lidera el Laboratorio de Innovación del Grupo BIT, el BIT Lab, donde yo trabajo. Yo trabajo en el Departamento de Tecnología del BIT como especialista en tecnologías emergentes, aunque hoy estoy representando directamente al LACCHAIN, no directamente al BIT. Y este es el libro que les comentaba, del que les voy a estar hablando en esta primera parte de la presentación, que pueden descargar de manera gratuita desde la página de publicaciones del BIT, y que ha sido revisado oficialmente por expertos del BNDES, de INATBA, de la Comisión Europea, de ISO, de ITU y de la OCDE. Bien, entonces, para poder llegar a hablar de identidad digital autosoberana, yo creo que es interesante, y así lo hemos hecho en el libro, empezar hablando sobre identidad. ¿Qué es identidad? Bueno, pues identidad, si vamos a las organizaciones internacionales de estándares, es, según ITU, por ejemplo, la representación de una entidad en forma de uno o más atributos que permiten que esta entidad o entidades se distingan suficientemente en un contexto. Entonces, cuando hablamos de identidad, vemos que hay ya varios elementos, ¿no? Está el elemento de atributos, está la parte de los identificadores y está la parte del contexto. Entonces, al final vemos que la identidad es un conjunto de atributos o identificadores que nos dan una unicidad en un contexto específico. Y si vemos otras definiciones, básicamente todas coinciden un poco en esto. ¿Cuál es la situación con respecto a la identidad o a la identificación de personas? Bueno, pues vemos que por un lado tenemos que las Naciones Unidas, como objetivo para uno de los objetivos para el propósito de los desarrollos o los objetivos de desarrollo sostenibles, es tener para 2030 una identidad jurídica para todas las personas, todos los individuos del mundo, pero que a día de hoy, con datos más actualizados en 2008, tenemos que el 14% de la población mundial, según el Banco Mundial, no tiene una forma de identificarse, no tienen documentos de identidad ni maneras de probar que tienen digamos, un nombre, un identificador, una serie de atributos que hayan sido certificados o generados por una entidad de confianza, no por una autoridad. Y esto es muy grave porque estamos hablando básicamente de 1 billón de personas. Y luego pues vemos también que con la evolución de todo el mundo digital, y más en esta época del COVID, ¿no? En la que vemos que la digitalización está creciendo exponencialmente, que todas las tecnologías emergentes nos llevan cada vez a una interacción más remota entre los individuos, pues no solo es importante y necesario tener identidad, sino que es importante y necesario tener identidad digital. Entonces vamos a qué es la identidad digital, ¿no? La identidad digital es básicamente lo mismo que la identidad, pero en el mundo electrónico, es decir, en Internet. Básicamente nosotros estamos definiendo la identidad digital o la persona digital como una composición de diferentes identidades digitales
estando cada una de estas identidades representada por varios identificadores y atributos que son de nuevo únicos en un contexto específico. Básicamente, si atendemos a otras definiciones de agencias internacionales de estándares y agencias de referencia, coinciden un poco en esto, ¿no? Es decir, al final la identidad digital es un conjunto de identificadores y atributos que nos permiten tener unicidad en un contexto específico digital. ¿Qué es esto del contexto? ¿Y qué es esto de la persona digital? Bueno, pues al final nosotros coincidimos con aquellos que entienden la identidad digital como una serie de contextos en los que hay información sobre nosotros. Por ejemplo, las redes sociales o, por ejemplo, la información que entidades públicas y entidades privadas tienen de nosotros y almacenan o comparten de manera electrónica. Todo eso conforma nuestra persona digital. Y vemos aquí, por ejemplo, tres contextos diferentes, ¿no? El contexto número 1, que es el contexto de un ID nacional, en el que hay un identificador, que es nuestro DNI o nuestro número de cédula, y una serie de atributos, que puede ser nuestro nombre, nuestro apellido y nuestra edad. Un contexto 2, que es el contexto de la red social Twitter, y un contexto 3, que es el contexto del correo electrónico. Es decir, al final nosotros, a través del correo electrónico, interactuamos con otras personas, con otras entidades, por lo tanto nos da una identidad en un contexto. Entonces, todo esto conforma nuestra persona digital. ¿Cuáles son los beneficios de tener una identidad digital? Bueno, en un foro como este parece que esta slide sobra, ¿no? Porque creo que todos tenemos muy claro que verdaderamente la identidad digital es algo beneficioso y algo necesario y que hay que trabajar, pero bueno, nunca está de más recordar o repasar que los beneficios son tanto para las personas como para el sector público, para el sector privado. En cuanto a las personas, pues entre los beneficios encontramos la conveniencia, la utilidad, la reducción de costes en la interacción con la administración pública, con el sector privado, nos ahorran desplazamientos, nos ahorran, digamos, tener que invertir mucho tiempo en generar diferentes documentos físicos que luego tenemos que convalidar y que presentar, etcétera. También nos proporciona inclusión y nos ofrece una mejor experiencia del usuario. Con respecto al sector público, pues encontramos que esto da la posibilidad de una mejor prestación de servicios, de la reducción de costes de personal, de la reducción de costes en procesos de papel y almacenamiento, de reducción de costes en prestación de servicios, tener muchos más datos mejor preparados para su análisis, un incremento en la seguridad y la protección de la información. Para el sector privado encontramos que hay pues más oportunidades en ciberseguridad, en provisión de diferentes certificaciones de identidad y de otro tipo, mayor accesibilidad a clientes, facilitación de verificación de usuarios o reducción de costes por prestación de servicios. Pero, sin embargo, también tenemos varios problemas actuales en lo que tiene que ver con la identificación digital o la autenticación digital de personas, ¿no? Muchos de ellos se han comentado en ponencias anteriores, ¿no? Mucha gente ha hablado del tema de la ciberseguridad, se ha hablado de la falta de interoperabilidad entre sistemas y eso es un poco lo que también hemos identificado en el libro, ¿no? Nosotros hemos catalogado los problemas o los desafíos en el área de identidad digital en tres categorías, que son primero la regulación y los estándares. Básicamente, lo que comentamos es que cuando existen esta regulación, estos estándares, se centran en un uso más bien limitado de la identidad para la interacción entre individuos y servicios proporcionados por la administración pública. No hay tantos estándares que permitan la proliferación de servicios privados que requieran una identificación electrónica de confianza, ¿no? Luego, en la parte de tecnología, pues también vemos que al final las tecnologías más avanzadas hoy en día para la identificación electrónica son los tradicionales X509, que están muy bien para identificar entidades y para utilizarlo a nivel de browser, pero cuando queremos utilizarlos para trabajar con individuos no funcionan bien porque no son portables, es decir, no podemos tenerlos en un celular en el que podamos firmar sencillamente otros documentos o también tenemos la posibilidad de ley electrónicos, estas tarjetas con chip, pero requieren tener este aparatito a través del cual nos conectamos y requieren tener también la parte del PIN que tenemos que memorizar, es decir, no tenemos unas tecnologías suficientemente buenas y con una experiencia de usuario y una portabilidad suficientemente grandes para poder verdaderamente ofrecer una identidad digital usable para la mayoría de la población.
Y luego, en cuanto a seguridad, bueno, pues todos sabemos la cantidad de hackeos que hay en información de identidad. En 2018 se filtraron más de 2.800 millones de datos de registros de consumidores y el sector más afectado es siempre el sector de salud, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo que estaríamos buscando con una buena identidad digital? Bueno, pues que sea escalable, que sea interoperable, que sea portable, que se pueda recuperar en caso de pérdida, que sea segura, que sea seudónima y que sea usable. Entonces, y con esto ya vamos llegando un poco a la propuesta de identidad digital autosoberana, básicamente podemos distinguir dos tipos de actores hoy en día en Internet, ¿no? En el mundo electrónico. Está aquel actor que nos proporciona servicios de identidad y aquel actor que nos proporciona otros servicios. Entonces, en muchas ocasiones tenemos un proveedor de identidad y básicamente le pedimos que se autentique por nosotros o que nos ayude a autenticarnos contra un proveedor de algún servicio electrónico. Si repasamos cuáles son los modelos de identidad digital actuales, vemos que en el modelo centralizado tenemos que el proveedor de identidad y el proveedor de servicio es el mismo. Por ejemplo, cuando el gobierno nos da un DNI electrónico y accedemos con eso a una plataforma de servicios públicos del gobierno, es un modelo centralizado de identidad. O cuando Facebook nos genera nuestro usuario y accedemos a Facebook con ese usuario, es un modelo centralizado. Luego están los modelos en los que, digamos, el proveedor de identidad y el proveedor de servicios son diferentes. Por ejemplo, cuando accedemos con una identidad, digamos, con un DNI electrónico a un servicio de una entidad privada o con la identidad de Facebook nos autenticamos en otra página web. Las federaciones son aquellos modelos en los que, digamos, los service providers y los identity providers están por detrás intercambiando data. Y el concepto de identidad centrada en el usuario es un concepto en el que ya el usuario está entre el identity provider y el service provider. Y la evolución del concepto de identidad digital centrada en el usuario es justamente la identidad digital soberana. Y aquí llegamos un poco ya a plantear el modelo, ¿no? Básicamente el modelo de identidad digital autosoberana consiste en lo siguiente. Este modelo introduce dos elementos tecnológicos nuevos y muy importantes, que son el concepto de billetera digital y el concepto de blockchain. ¿Cuál es la diferencia que hace este modelo? La diferencia es que ahora, cuando tenemos básicamente las dos entidades con las que el usuario interactúa, que es el emisor de algún tipo de documento de identidad o de otro documento, por ejemplo, un diploma universitario o, por ejemplo, un título de propiedad, este emisor, que es la anterior figura del identity provider, pero que ahora lo llamamos en general emisor, va a generar algún tipo de documento digital o de activo digital para el usuario. Digamos, la primera ventaja del modelo de identidad digital autosoberana es que el usuario ahora tiene una billetera digital que le ofrece una comodidad y una seguridad que antes no tenía para manejar esos activos. Es decir, si hoy en día alguien nos emite algún tipo de activo digital, como por ejemplo un diploma universitario, no tenemos un lugar en el que como usuarios podamos manejar eso de manera cómoda. Podríamos guardarlo en la computadora, podríamos guardarlo en una carpeta en el teléfono móvil, podríamos guardarlo en el correo electrónico, pero no tenemos un lugar seguro para el que poder administrar, digamos, diferentes activos digitales. La billetera digital es ese lugar seguro. Es un aplicativo móvil que está pensado para manejar desde credenciales hasta tokens, como por ejemplo podría ser dinero electrónico, y que está diseñado para que podamos controlar nuestra identidad digital con total autonomía, pudiendo decidir con quién compartimos qué. Entonces, este es el primer gran elemento de la identidad digital autosoberana, la billetera digital. Pero hay un segundo elemento, que es la blockchain, que es esencial. Porque básicamente lo que ocurre aquí es que cuando el emisor emite ese activo digital, y ahora veremos algún ejemplo, además de mandárselo al usuario a su billetera digital para que lo administre de forma segura, ese emisor registra una prueba criptográfica en un registro descentralizado de información que es una red blockchain. De esta forma, el usuario, cuando presenta esta información a un tercero, por ejemplo, le presenta un diploma universitario a un empleador para aplicar a un puesto de trabajo, o presenta un título de propiedad o quiere intercambiar o vender un título de propiedad para vender una propiedad física, o quiere pagar con una divisa digital en un establecimiento. Bueno, pues en todos estos casos, esta figura de este proveedor de servicios o verificador de información ya no necesita contactar directamente al emisor, ni siquiera necesita verificar físicamente o presencialmente al usuario, porque criptográficamente puede comprobar que todo lo que se le está presentando de manera electrónica es cierto contra la blockchain. Porque básicamente, si bien toda la data está off-chain, esa data está vinculada a firmas digitales, a timestamps, a fechas de expiración,
a llaves públicas del usuario. Es decir, hay toda una parte de criptografía que permite que el usuario firme la información que le presenta el prestador de servicios con una llave pública que el emisor ha certificado en su propia emisión, y también permite al proveedor de servicios que se verifique la firma electrónica o firma digital del emisor junto con un timestamp y toda una serie de elementos electrónicos que dan el mayor nivel de confianza a este tipo de información que se está proporcionando electrónicamente. Bien, entonces íbamos al punto de que tenemos efectivamente dos nuevos elementos tecnológicos que son el concepto de registros descentralizados, donde los emisores de información digital registran la data de manera que ya no necesita el verificador de esa data ir directamente contra el emisor, sino que puede ir al registro descentralizado, lo que aumenta la usabilidad y aumenta la confianza también. Y luego la parte de las billeteras digitales que permite a los individuos, permite a los usuarios manejar toda esta información de manera confiable, de manera segura y de manera portable, que es algo que no está disponible hoy en día. Digamos, quiero decir, no es que las billeteras digitales no estén disponibles hoy en día, que se están creando hoy en día. Lo que me refiero es que con la tecnología anterior no era posible hacer este tipo de cosas. ¿Cuáles son los beneficios de la identidad digital autosoberana? Un mayor acceso a la información, una minimización de la data que se comparte de manera insegura, el consentimiento por parte de los individuos, que está regulado por las leyes de protección de datos a la hora de compartir su información, la persistencia de la data porque está en una red de blockchain, al menos las pruebas criptográficas, ¿no?, de la data, control, portabilidad, existencia, protección, interoperabilidad y transparencia. Vamos a poner un ejemplo muy rápido para entender cómo funcionaría un flujo de identidad digital autosoberana. Por ejemplo, para aplicar a un puesto de trabajo. Para aplicar a un puesto de trabajo, hoy en día, básicamente, contamos con una serie de diplomas que nos han emitido las entidades académicas que nos han certificado y eso se lo presentamos a un empleador. Bueno, pues hoy en día imagínense que vamos a recibir ese diploma de manera digital, por ejemplo, en formato PDF, ¿no? Bueno, pues la institución académica nos emitiría ese diploma. Como estudiantes o como graduados, el primer problema que nos encontramos es dónde guardamos ese certificado. Lo guardamos en la computadora, como decía antes, lo guardamos en la carpeta de descargas del celular. Vamos a suponer que conseguimos guardarlo en algún lugar de nuestra confianza, ¿sí? Bueno, pues cuando lo presentamos al empleador, el empleador se encuentra lo siguiente. Primero, no sabe si ese PDF es un PDF que ha sido falsificado. No sabe si quien lo presenta es realmente el sujeto del PDF. No sabe si ese PDF ha sido revocado, etcétera, 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 ¿no? Para verificar esas cosas necesita contactar a la institución académica y necesita verificar de alguna manera físicamente al usuario. Si bien tenemos elementos de verificación biométrica a distancia y elementos de firma electrónica sobre el diploma y todos esos elementos, todavía no hay un ecosistema, no está preparado, sin la tecnología de identidad digital autosoberana, para hacer estas cosas de manera eficiente. Con la identidad digital autosoberana todo esto se soluciona, se simplifica y se hace mucho más seguro. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando la institución académica emite este diploma digital, se lo envía al usuario a su billetera digital, de manera que ya tenemos el lugar adecuado para almacenarlo en el aplicativo móvil del usuario. Y al mismo tiempo registra las pruebas criptográficas en la red de blockchain, que es la firma del certificado, la fecha de expiración, una lista de revocación dinámica en donde se puede comprobar en tiempo real si el certificado ha sido o el diploma ha sido revocado, y la llave pública del usuario, de manera que el usuario, cuando presenta ese diploma, puede firmarlo y entonces el verificador comprueba que la llave pública de esa presentación coincide con la llave pública del sujeto certificada por la institución académica, ¿no? Y eso es lo que ocurre en el paso 2. Básicamente el usuario firma ese certificado, lo genera como una presentación y se lo envía al verificador. El verificador comprueba contra la blockchain toda la data criptográfica que le da la mayor confianza en la examinación de ese certificado y reconoce, por tanto, el certificado y le da pues, la autorización que le tenga que dar el usuario o simplemente acepta su aplicación al puesto de trabajo, ¿no? Bien, de manera un poquito más completa, por cierto, todas estas imágenes son originales del libro y las pueden encontrar ahí. De manera más completa, esto es un poco el modelo, ¿no? Es decir, el emisor registra todo en la blockchain y emite las credenciales o los activos digitales al usuario, el usuario los presenta al proveedor de servicios y el proveedor de servicios, digamos, acomete toda una serie de verificaciones contra un registro descentralizado de información que es una red blockchain. Vale. Es importante hacer un disclaimer aquí y el disclaimer es el siguiente.
mucha gente cuando escucha sobre blockchain, escucha pues, sobre autosoberanía y demás, se asusta y piensa que esto es un reemplazo de las autoridades. Que igual que en su momento la gente pensaba que blockchain era igual a Bitcoin, ahora se piensa que identidad digital autosoberana es igual a la anarquía en la autoemisión de la identidad por parte de los individuos. No, evidentemente van a escuchar a gente que diga eso, pero eso no es lo que se está proponiendo en los estándares y protocolos base que está saliendo el W3C sobre identidad digital autosoberana. La identidad digital autosoberana como base es el concepto de billeteras, de blockchain y de una serie de estándares y protocolos que permiten con estos elementos generar maneras mejores de manejar la identidad, pero en ningún caso se está eliminando a las autoridades de este proceso. Al final, cuando hablamos de emitir, digamos, credenciales digitales, podrá haber soluciones en las que yo como individuo pueda generar una certificación digital, pero cuando se la presenta a un tercero no la va a aceptar, porque al final los terceros que van a tener que aceptar esa información digital la van a aceptar si viene de una entidad en la que confían. Y esas entidades en las que confían van a seguir siendo las autoridades que hay hoy en día. Por tanto, van a seguir siendo las autoridades las que sigan teniendo un papel principal en la identificación de los individuos y la identificación de diferente tipo de habilidades. Lo que tenemos ahora con estas herramientas es una mejor forma para las propias autoridades, para los gobiernos y para las entidades privadas de emitir información digital a sus ciudadanos y a sus usuarios de manera que la puedan manejar de forma más confiable y de forma más segura. ¿Sí? Vale, internacionalmente esto de la identidad digital autosoberana tiene ya el apoyo tanto de la Comisión Europea, tanto de NIST como de otros, como el International Telecommunications Union de las Naciones Unidas, que ya están respaldando o publicando, apoyando, incluso piloteando soluciones de este tipo. También desde el sector privado podemos ver que Gartner ha hablado muy a favor de este tipo de tecnologías y creen que es el futuro, ¿no? Que es lo que se viene. Además de esto, y como bueno, desde el ACCHEN y desde el Banco Interamericano de Desarrollo el objetivo es el impacto y la inclusión social y financiera, pues en el libro encontrarán ejemplos de cómo esto aplica a todas estas áreas, ¿no? A áreas de acceso a una primera identidad, áreas de recuperación de información en catástrofes naturales, diplomas digitales, educación, inclusión financiera, inmigrantes y refugiados, privacidad de datos, remesas, sanidad, seguridad pública y igualdad de género, servicios gubernamentales o transferencias monetarias condicionadas. Nosotros estamos planteando que para poder desarrollar ese tipo de soluciones no nos podemos quedar solo en tecnología o solo en regulación. Tenemos que ver tres áreas que son complementarias, que son regulación, tecnología y marcos de confianza. Por cuestiones de tiempo no vamos a entrar en detalle de todo ello, pero básicamente en el campo de regulación hemos tratado dos áreas, que son el área de las firmas o las transacciones, documentos y certificados y sellos electrónicos, y luego la parte de regulación en materia de protección de datos y privacidad de datos. En el área de tecnología, pues presentamos toda una serie de estándares de W3C, que principalmente son los Decentralized Identifiers y las Verifiable Credentials, y luego vemos también toda la parte de billeteras, la parte de identificación, autenticación y autorización, la parte de cómo hacer para que las autoridades certificadoras, las CEAs, puedan mantener registros on-chain, ¿no? Listas de confianza, listas de revocación de certificados, etcétera. De hecho, ya hemos desarrollado soluciones de código abierto que están disponibles y que estamos probando en proyectos de América Latina y el Caribe. Y luego, finalmente, muy importante, está la parte de los marcos de confianza. Los marcos de confianza son aquellos acuerdos, tanto públicos como privados o público-privados, que permiten que haya un reconocimiento de los diferentes métodos de identificación en este caso. Por ejemplo, una de las referencias es EIDAS, en la Unión Europea, del que se ha hablado mucho en esta conferencia, que es un marco de confianza que básicamente unifica la certificación electrónica en la Unión Europea y, de hecho, obliga a los diferentes países a reconocer la identidad digital emitida por otros países y toda una serie de certificaciones electrónicas que cumplan con unos requisitos, ¿no? Bien, igualmente hay que hablar de desafíos, que son muchos y que se están tratando de manera muy eficiente y muy rápida en estos casos, ¿no? De hecho, desde el ACCHEN tenemos un grupo de trabajo de más de 40 personas, de expertos internacionales, con quien nos reunimos todas las semanas para ver estas cosas. Entonces, en cuanto a desafíos, bueno, pues es importante trabajar para la adaptación de la infraestructura a los modelos de datos digitales actuales
trabajar fuertemente el derecho al olvido, que si no se implementa bien en blockchain, esto no se respeta. Hay que aclarar que en blockchain no debe ir ningún tipo de dato sensible ni dato personal nunca. En blockchain van las pruebas criptográficas de la información y la información de vivir off-chain. También hay que trabajar pues, la protección de datos, la parte de los seudónimos, trabajar en un mejor análisis y comprensión de la tecnología por juristas, notarios y reguladores, trabajar toda la parte de los marcos de confianza, pruebas de conocimiento cero, uso de biometría, billeteras digitales, participación en gobiernos, de los gobiernos, reconocimiento de estándares, captación de usuarios, políticas regulatorias, la parte de recuperación de claves, que hoy en día también está en una fase no del todo finalizada, la parte de registros descentralizados maduros, privacidad y copias de seguridad. En el libro hemos hecho un análisis de cuál es la situación de la regulación en América Latina y el Caribe, tanto en materia de firma electrónica como en materia de leyes de protección de datos. Pueden encontrar esta tablita y básicamente los datos son que de Sudamérica, excepto Guyana y la Guyana francesa, aprueban en tener firma electrónica. Solo en el Caribe encontramos un número de países, que muchos son islas pequeñas, sin regulación en materia de firma electrónica, siendo 9 de los 21 países del Caribe los que no cuentan con ella. En total, al final, en América Latina y el Caribe, un 74% de los países sí tienen regulación, lo que representa 31 de 42, ¿no? Que básicamente es un número bastante alto y que permite que ya todo lo que se haga en un contexto de blockchain y en un contexto de billeteras digitales que use la firma electrónica de acuerdo con la regulación del país, tiene una validez legal. En materia de protección de datos, la situación no es tan ideal. Son 17 de los 42 países los que cuentan con regulación, lo que es menos de la mitad, es un 40%. Pero se está trabajando en ello intensamente, ¿no? Aquí acabo un poco con la parte de la publicación, la parte del libro. Les animo a descargarla de nuevo si tienen interés. Quiero hablar muy brevemente de LACChain. LACChain es un programa que lanza el BitLab en 2018, inspirado en Alastria, que es el gran consorcio español. Y LACChain ha desarrollado dos cosas. Primero, comunidad en América Latina y el Caribe, donde trabajamos muy intensamente ya en 19 países, y segundo, una infraestructura regional gratuita para cualquier entidad que trabaje en América Latina y el Caribe, y que también invita a entidades de todo el mundo, que ya están utilizando gobiernos, entidades privadas, entidades académicas, etcétera, para diferentes casos de uso, y donde estamos trabajando muy intensamente toda la parte de entidad, habilitando protocolos y estándares en la red y habilitando herramientas técnicas de código abierto. Esta infraestructura ha sido reconocida como una de las 14 arquitecturas de referencia a nivel mundial por la International Telecommunications Union, que es el grupo de las Naciones Unidas especializado en tecnologías de telecomunicación. Y para acabar, me gustaría mencionar 4 iniciativas en América Latina y el Caribe, 4 proyectos que están trabajando ya con identidad digital autosoberana. Hay más, pero estos son los 4 que me gustaría destacar. En primer lugar, el proyecto BlockSearch Caribbean, que es un proyecto que ha liderado Fernando Pavón, especialista de Labor Markets del BID desde 2017, que es un proyecto que se trabaja con CXC, que es el Caribbean Examinations Council, la entidad que emite los títulos de secundaria en 16 países del Caribe, para emitir todos estos títulos de secundaria y otros de manera digital, siendo en formato de Verifiable Credential, que es el estándar del W3C para lo que son credenciales sobre blockchain, y se utilizará la red de LACChain y billeteras digitales para esta segunda fase del proyecto que está comenzando ahora, después de que el primer piloto se acabase de manera exitosa. También el proyecto IDI en Argentina, que es un proyecto que nace en 2017 apoyado por el BitLab, liderado por la especialista Erika Molina, donde en Barrio 31, que es un barrio muy vulnerable o tiene población, mucha población en situaciones en condiciones de vulnerabilidad en la ciudad de Buenos Aires, pues se han generado unas billeteras digitales que permiten manejar identidad, manejar dinero para personas que no están bancarizadas y también manejar títulos de tierras. Es un proyecto que tiene bastante reconocimiento en la región y de hecho ahora se está publicando también un libro del estado de la regulación en la América Latina y el Caribe alrededor de este tema que nace de este proyecto. Aquí se están utilizando las redes de RSK y LACChain.
El tercer proyecto, nos volvemos al Caribe, que es el proyecto con la Universidad de West Indies, que se, digamos, ha licitado en el marco de la iniciativa Compete Caribbean, que está financiada por el BID, por el Banco Mundial y por otras entidades multilaterales, y es un proyecto para que la Universidad de West Indies, que tiene representación en varios países del Caribe, emita diplomas universitarios utilizando de nuevo la red de Laxin y billeteras digitales. Y finalmente tenemos Laxin Academy, que es el brazo académico del programa Laxin, que está emitiendo también sus diplomas utilizando esta tecnología, la billetera de REM ID, que les insto a que puedan descargar en los App Store y jugar un poco con ella. Este es un ejemplo de la parte del formato PDF que se emite en Laxin Academy. Hay un JSON que está asociado a este PDF que va a la billetera y que es el que se verifica contra la blockchain, y toda esta experiencia de usuario permite también escanear un código QR y encontrar la transacción en la blockchain que está asociada al certificado, y toda una serie de cosas que, bueno, pues dan una buena experiencia de usuario, además de una seguridad y un nivel de confianza muy alto. Con esto cierro. Les invito a conectar. Sería un placer, pues tanto en LinkedIn como en Twitter me pueden encontrar. Y de nuevo, si quieren descargar la publicación, aquí les vuelvo a dejar el código QR para que lo hagan de manera gratuita. Y nada, con esto pues agradecerles de nuevo el espacio, y creo que ahora tenemos unos minutitos para preguntas y coloquio, ¿verdad? Sí. Primero de todo, Marcos, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad un placer. Creo que la presentación además ha sido muy didáctica, porque como bien decías, también hay muchos mitos, ¿no? Mucha información, que a veces es lo que pasa. Cuando hay mucha información, pues un poco la diferenciación. Refuerzo tu mensaje de que se descarguen el libro, porque de verdad es un gran trabajo. O sea, desde iDifro te damos la enhorabuena, así como a todos los coautores y que han trabajado sobre la gran investigación. Y quería, para empezar, luego vemos también el resto de personas que nos siguen, pues a ver si tienen preguntas. Reforzáis mucho desde el libro, y lo has hecho en la presentación, pues un poco la importancia de los marcos regulatorios, ¿no? Sobre todo en cuanto a firma electrónica y protección de datos. ¿Cómo abordáis desde el LACChain que, bueno, la comparativa con Europa ha sido muy clara, que sí que tenemos un marco común? Pues ¿cómo se aborda en América Latina, que hay diferenciación, aunque bastante parecida, pero bueno, hay diferenciación en estos dos marcos regulatorios? Pues ¿cómo estáis abordando un poco desde el LACChain? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Realmente es cierto que en Europa se parte con una ventaja, que es la ventaja de tener EIDAS, que ya es un marco común, tanto a nivel de lo que es un Trust Framework, ¿no?, como a nivel incluso de una base de conceptos regulatorios que luego se implementan en los países. En Latinoamérica y el Caribe, desafortunadamente, no existe ese tipo de marco, y pues es algo que sería ideal que se pudiese ir gestionando. Lo que estamos haciendo desde el LACChain es trabajar a nivel nacional. De hecho, en Perú y en México ya se han generado los grupos de trabajo con entidades líderes en el marco legal para poder ver cuáles serían las recomendaciones a las políticas regulatorias que se podrían hacer para tener un marco que fuese, pues, digamos, más flexible a este tipo de tecnología, de manera que pues, podamos operar con toda la garantía de la regulación. Como digo, de momento ya en Perú y en México se está trabajando. De hecho, en México se está construyendo una entidad legal. Nuestro colega Alvi Jaramillo es quien lidera estos grupos de trabajo, y se está empezando a trabajar en otros países como por ejemplo Colombia, Argentina o Chile, para generar también estos grupos de trabajo legales. Desde aquí también aprovecho para animar a todas aquellas entidades legales que tengan interés en ver estos temas, que nos contacten, y con mucho gusto les invitaremos y les incluiremos a participar en estos foros. No, completamente. Bueno, más o menos sabes también la visión que tenemos desde iDifro de colaborar, ¿no? Un poco, como decimos, para construir el futuro. Así que os damos las gracias, y como siempre encontráis en iDifro también un altavoz para todo lo que podamos tratar. Otra pregunta que me planteaba es, nos has enseñado algunos casos ya de implementación del LACChain, pero en áreas, sobre todo la vemos en universidades, ¿no? En Europa también es uno de los modelos que se ha priorizado, que
que se ha potenciado. No sé si a día de hoy podrías destacarlo como el proyecto estrella porque encontráis actores igual que están más impregnados de esta tecnología o están más impregnados por el conocimiento o ¿por qué crees que se está destacando este caso de uso? Bueno, realmente es importante plantearse eso. Yo creo que a lo mejor es porque es más sencillo empezar por ahí, porque fíjate que, o sea, lo ideal sería empezar a lo mejor por una ID nacional que fuese en este formato, ¿no? Es decir, yo lo que desearía como persona, ya no como alguien que trabaja en este sector, sino como persona, como ciudadano, a mí me encantaría que cuando voy, en mi caso en España, a las oficinas de la Policía Nacional a renovar mi cédula, mi DNI, me emitiesen un DNI en un formato digital que yo pudiese manejar desde una billetera digital y que pudiese utilizarlo para autenticarme en cualquier tipo de servicio. Ese sería mi deseo. ¿Qué pasa? Que evidentemente para llegar ahí, pues tiene que la parte de la tecnología de las redes blockchain tiene que, digamos que madurar un poco. En blockchain estamos justamente en el camino de poder ofrecer ese tipo de tecnología para todos los servicios y con toda la escalabilidad. Luego, la parte de las billeteras también tiene que madurar. Estamos hablando de maduración en estos tiempos, estamos hablando de 6 meses, estamos hablando de meses, no estamos hablando de décadas, ¿no? Y luego tiene que haber casos de éxito que permitan a los países tener la confianza en ese tipo de implementaciones, ¿no? Yo creo que probablemente en 1 año, en 2 años ya se empezará a tener esta conversación con gobiernos que quieran implementar esto a nivel nacional, idealmente. No sé en qué países del mundo, pero seguro que en alguno va a ocurrir. Mientras tanto, como las universidades y los diferentes centros de certificación tienen toda la experiencia y tienen toda la capacidad de emitir un segundo certificado, además del físico, que use esta tecnología, no pierden nada y tienen potencial de ganar mucho. Entonces ahí sí estamos encontrando que hay muchas ganas y mucha capacidad de utilizar esta tecnología, y por eso es que además de los proyectos que he mencionado hay otros, ¿no? También hay iniciativas, por ejemplo, en Bolivia y en otros países para adaptar ese tipo de tecnología al sector académico. Entonces yo creo que es eso, más bien por la facilidad y porque el scope es más limitado para poder pilotear esto con éxito, ¿no? No, completamente. Además, enlaza un poco con la otra pregunta que tenía pensada, que era cuál es la receptividad que tenéis de parte de los gobiernos, ¿no? Que un poco siempre ha sido, bueno, creo que ha sido muy importante también el disclaimer que has hecho, ¿no? De la importancia de que es como una evolución, ¿no? Que no es que se va a sustituir completamente y vamos a vivir en un mundo anárquico. Entonces era un poco ver si hay una percepción de los gobiernos tal como las has especificado, si hay un temor o un miedo, o cuál es un poco la receptividad, así como a nivel usuario final, que a veces también nos ponemos a ver las capas intermedias o de empresas o de instituciones como las universidades que estábamos comentando, pero cuál es si la tenéis, pues es del estudiante o de ese usuario final, ¿no? Que imagino que tratando pues temas como la protección de datos, creo que cada vez más está todo el mundo concienciado de ello y creo que será buena, pero bueno, no sé si nos puedes explicar un poco en los casos que tenéis ya desarrollados, pues cómo es esa percepción. Bueno, lo primero, decir que desde en este caso, desde el Action y desde el BIT, nosotros trabajamos justo con los especialistas que llevan esta conversación con los gobiernos en la parte de transformación digital, ¿no? O sea, aquí estamos haciendo un esfuerzo muy grande desde el área del BitLab, como laboratorio de innovación, desde el departamento de tecnología, como los que digamos un poco este conocimiento de las tecnologías emergentes, y desde el área de negocio de los diferentes sectores, para, digamos, aportar todo el conocimiento y realmente ofrecer soluciones o ideas que tengan toda la garantía. Esa es la primera respuesta, ¿no? Estamos trabajando con el área de negocio del BIT para que en sus conversaciones con los gobiernos esto se pueda hacer con la mayor confianza. Desde el lado de los gobiernos se nos han acercado ya con diferentes ideas en las que quieren entender cuál es el potencial de esto. Por ejemplo, nos han venido preguntando sobre temas de transferencias condicionadas utilizando billeteras digitales, o temas de registro historial clínico utilizando billeteras digitales y blockchain. Entonces, básicamente lo que diría es que hay interés, hay mucho interés porque la gente escucha esto, digamos, el éxito de la digitalización en Estonia
ha calado mucho a nivel internacional. La parte de blockchain ya se va desligando un poco de todo el concepto de las criptomonedas y da más tranquilidad el hablar de blockchain como un registro centralizado de confianza. Entonces estamos viendo que hay interés. Evidentemente, desde nuestro lado, el objetivo es poder seguir trabajando fuertemente el área de tecnología, incluso apoyando el área legal para que las soluciones que se ofrecen puedan ser robustas y seguir trabajando en estos primeros pilotos a pequeña escala para que podamos tener lecciones aprendidas que nos permitan ir a grandes casos en producción de millones y millones de usuarios, pues en el plazo de meses o de 1 o 2 años, ¿no? Uh-huh. No, completamente de acuerdo en que también el jugar con el rol del Bit en América Latina es muy fuerte y seguro que podéis llegar también a transmitir esos mensajes a las personas. Si te parece, tenemos algunas preguntas de las personas que están siguiendo a través de la plataforma. La primera, ¿cuál debería ser el modelo de gobernanza para generar confianza en la gestión, protección del registro blockchain, en el que deberían confiar todos los actores? Bueno, no hemos entrado en la presentación en eso por no darle mucha complejidad, pero en el libro lo analizamos bastante. De hecho, lo que planteamos es que no hay un solo modelo de gobernanza cuando hablamos de este tipo de soluciones. De hecho, planteamos que hay 5. Uno sería la gobernanza, por ejemplo, de lo que sería la blockchain, el registro descentralizado. Cuando hablamos de una blockchain hay que escoger la blockchain adecuada. En el caso del blockchain tenemos esta infraestructura regional que está gobernada hoy en día por los partners del programa, pero el día de mañana por un vehículo legal sin ánimo de lucro. Entonces, una parte es la gobernanza de la red, que puede ser una gobernanza más o menos descentralizada. Luego está la gobernanza de los diferentes elementos de la capa de identidad que van en la red. Por ejemplo, la gobernanza de los registros, las trusted lists, ¿no? Las listas de confianza que diferentes entidades de certificación mantienen a nivel de blockchain. O también está la gobernanza de los listados de identificadores descentralizados, ¿vale? Entonces, o por ejemplo, también la gobernanza de las billeteras digitales. Entonces, lo que quiero decir es que no hay un único elemento de gobernanza, sino que cuando hablamos de identidad digital, sobre todo identidad digital autosoberana, vemos que hay diferentes elementos de gobernanza y lo importante es que la gobernanza de la data y de la información de los individuos esté en los individuos para garantizar su seguridad y su privacidad, y que la gobernanza de los elementos descentralizados, como es por ejemplo la blockchain, estén en control de entidades de confianza y estén sujetos a marcos de confianza que tengan todo el respeto de las entidades que usen esa red. En el libro pueden ver como una discusión un poco más elaborada sobre todo esto. Muchas gracias, Marcos. Un poco la siguiente pregunta va enlazada porque veíamos que también nos comentabas que en el libro hacéis un análisis de cómo están las leyes tanto de firma electrónica o firma digital, dependiendo del país, y de protección de datos, con una diferencia bastante abismal de cómo en los países que ya existe ese marco normativo en cuanto a la firma electrónica. Yo diferenciaría igual aquellos que tienen regulación, pero ¿cuál ha sido la implementación? ¿No? Porque creo que en América Latina hay efectivamente tienen regulación casi todos, pero no es el mismo nivel de implementación. Entonces, un poco enlazando en esta reflexión mía, pero bueno, también esperando saber si para vosotros es importante o no ese grado de desarrollo o que haya en el país sobre firma electrónica, enlazamos con esta pregunta que dice: para tener una identidad digital, ¿es fundamental tener una infraestructura robusta de PKI? Bueno, efectivamente, de hecho esto es otro tema que es importante, porque alguna vez la gente nos ha dicho en conversaciones recientes, ¿no? Yo he escuchado que cuando hablábamos de esto nos decía, no, pero claro, es que el sistema o toda la infraestructura de PKI actual es bastante robusta y funciona bastante bien. Y la respuesta es que no, si es que blockchain utiliza más PKI, o sea, la identidad digital autosoberana y blockchain utilizan más PKI que nada, porque al final todo se basa en criptografía y en firmas electrónicas o en firmas digitales de la información y en timestamps o sea, al final todo se basa en criptografía, por lo tanto la PKI está más presente en la identidad digital soberana que en ninguna otra solución de identidad digital.
Ahora, ¿se necesita una PKI robusta? Bueno, pues sí, pero ¿qué entendemos por una PKI robusta? Bueno, pues lo que entendemos es que, primero, haya un reconocimiento a nivel regulatorio de la validez de la firma electrónica, ¿no? Con un grado de confianza alto. Y luego que a nivel social o institucional haya un reconocimiento de este tipo de soluciones y se proporcione la posibilidad de utilizarlas, ¿no? Que es utilizar la firma electrónica para autenticarse electrónicamente, para generar presentaciones de información, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que esto requiere? Bueno, pues lo que requiere es que a nivel de usuario, idealmente se tenga un smartphone con un aplicativo móvil en el que verdaderamente podamos utilizar como billetera digital, ¿no? Es decir, para individuos tener el aplicativo móvil es altamente necesario. O sea, podrían interactuar con soluciones de identidad digital autosoberana sin él, pero partiendo de la base de que el elemento fundamental es una billetera digital, necesitamos un smartphone. Y luego, desde el lado de las administraciones o de las empresas, es que la diferencia no es muy grande. Lo único que hay que hacer es habilitar, pues, digamos, una nueva infraestructura o un nuevo formato de datos que permita intercambiar información en este sentido, pero no es que tengan que hacer un desarrollo, un despliegue muy grande, simplemente adaptarse un poco a estas nuevas formas de interactuar electrónicamente, pero no requiere como una gran inversión en infraestructura en principio. Muchas gracias. Bueno, vamos recibiendo, era previsto también que ibas a tener un gran impacto y tendríamos bastantes preguntas, si no, como Marcos también os ha dicho, desde mi experiencia siempre es muy accesible, así que lo que no nos dé tiempo a través de la plataforma o a través de los canales que él ha comentado, seguro que también estará a disposición. Ahora, nos preguntan si hay alguna posibilidad de que la blockchain sea vulnerada por algún Estado que quiera la información para tener un control sobre todos los ciudadanos. Bueno, aquí hay que volver a enfatizar, y esto se puede enfatizar 300 veces si es necesario, porque es muy importante, que la blockchain no va a ningún tipo de data sensible ni data personal. Es decir, ¿quién tiene la data? Es decir, cuando se emite, por ejemplo, digamos, un diploma universitario o un ID digital utilizando la identidad digital soberana. ¿Quién tiene la data? ¿Quién tiene el documento, por así decirlo, digital? Lo tiene el emisor, que es la entidad, la autoridad, ¿no? Y lo tiene el usuario. En la blockchain no hay ningún tipo de registro de ese documento, de esa data digital. ¿Qué va en la blockchain? Un hash de ese documento asociado a una serie de información criptográfica, las firmas, los timestamps, etc. Entonces, por mucho que alguien tenga acceso a la información de la blockchain, que de hecho es pública, no puede saber a qué corresponde toda esa criptografía. Es decir, lo que ve es criptografía y no sabe a qué corresponde esa criptografía, no tiene la data original. Entonces, si las cosas se hacen bien, si blockchain se utiliza de manera adecuada, toda la información de la blockchain es pública y nadie podría tener el acceso a información adicional a la blockchain que estuviese privada para poder, digamos, hackear nada ni manipular nada. Es decir, la data sensible no puede estar en la blockchain. Partiendo de esa base, no hay nadie que pueda acceder a la data mediante un hackeo de la blockchain. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo personalmente soy físico cuántico de formación y el año pasado justamente escribimos un libro, también de una extensión similar a esta, unas 100 páginas, analizando el impacto de las tecnologías cuánticas en diferentes sectores, y vimos el impacto de las tecnologías cuánticas en blockchain. De hecho, estamos haciendo pilotos con criptografía postcuántica en la red de LACchain, y ni siquiera con criptografía cuántica, digamos, o con computadores cuánticos, va a suponer una amenaza sobre la parte de la reversibilidad de la información en blockchain y demás. Es decir, el blockchain como tecnología es seguro en cuanto al hackeo de información. Lo único que hay que hacer es tener cuidado de qué información ponemos en la blockchain, porque no podemos poner información sensible o privada en una red inmutable y descentralizada y pública. Completamente de acuerdo. Yo creo que a veces hay que enfatizar también esos mensajes porque, como decíamos, pues el tema de la seguridad y de la protección pues está latente, ¿no?, en las preocupaciones de todos. Ya por último, quería, como has reforzado, ¿no?, todos aquellos que tengan interés en participar
en los comités que tenéis abiertos desde LACCHEN, nos preguntan que si podrían tener acceso a la infraestructura de pruebas y cómo. Y si hacéis, o sea, si hay alguna limitación por el tipo de actores, privados, públicos, o bueno, como un poco cómo lo estáis gestionando. Sí, LACCHEN es una infraestructura gratuita y altamente accesible. Cualquiera que quiera utilizar nuestra infraestructura, lo único que tiene que hacer es rellenar un formulario de registro donde indica cuál es su entidad y que está de acuerdo con los términos y condiciones y que estas son sus personas de contacto, y con eso puede desplegar uno de la red de LACCHEN y empezar a operar. Ese es el único requisito que hay. Invitamos a cualquiera a usar la red de LACCHEN y a utilizar nuestras herramientas. Pueden ir a nuestra página web, pueden ir a nuestro GitHub. Hay toda una serie de información también de webinars, incluso hay un curso para certificación de despliegue en la red, donde contamos todo el proceso. O sea que si no encuentran la información en estos canales, por favor, contáctenme a través de, como decía, LinkedIn, Twitter, y con mucho gusto se la facilito. Y les invitamos, de hecho, a que utilicen nuestra infraestructura para poder acercarse más a este mundo. Muchísimas gracias, Marcos. De verdad, como le decimos a todos los que participan en ID Foro, a partir de ahora ya bienvenido, es también tu comunidad, así que cualquier iniciativa o cualquier propuesta, pues siempre estaremos para compartirla, y de verdad muchas gracias por estar y por tu gran presentación. No, muchísimas gracias, Gertrudis, muchísimas gracias a todo el equipo. Como digo, el nivel es altísimo y para mí es un honor haber podido ser parte del evento. Estaré muy atento y conectado a las próximas presentaciones. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias, Marcos. Ahora vamos a dar paso a las siguientes sesiones del día de hoy sobre, como les comentaba al principio, sobre el sector financiero y cómo están gestionando la identidad digital y todas las tecnologías para acceso a servicios electrónicos. Abordaremos este ámbito desde diferentes geografías donde está más o menos implementada, así como abordarán cómo lo abordan de diferentes actores, roles, y seguro que será muy interesante.